El caudal es la variable de proceso básico más difícil de medir, pues hay diferentes parámetros, condiciones y factores a considerar en la instrumentación del proceso, que van desde el rango de caudales a cubrir, la precisión requerida, el presupuesto, los costos, el ambiente que se realizará en la medición, la pérdida de carga aceptable, entre otros. Existen numerosos tipos de medidores y transmisores de caudal. Los elementos de primógenos están basados en crear una restricción en la tubería al paso de un fluido, lo que hace aumentar la velocidad, disminuyendo al mismo tiempo la presión. Los transmisores de presión utilizan un sensor que capta el valor de presión o la variación de la misma y lo convierte de manera exacta y precisa en una señal eléctrica. Los másicos funcionan aplicando una fuerza de vibración a un tubo curvado a través del cual pasa el fluido. El efecto de coreólisis crea una fuerza en el tubo perpendicular a ambas direcciones. Los de desprendimiento de vórtices o tipo vórtex se basan en el principio de generación de vórtices. Los ultrasónicos utilizan un principio de medición en el tiempo de tránsito. Y los electromagnéticos están basados en la fuerza de Lorentz, que experimentan cargas moviéndose en el seno de un campo magnético. Las ecuaciones representativas que rigen el flujo a través de restricciones son la ecuación de Bernoulli, la relación para el medidor de presión instalado, la relación para el medidor de presión instalado con densidad del fluido constante y la relación para el medidor de presión instalado gas con peso molecular constante en función de temperatura y presión. Los elementos de primógenos, como la placa de fluido, es una restricción con una abertura más pequeña que el diámetro de la cañería en la que está inserta. La placa de orificio típica presenta un orificio concéntrico de bordes agudos. Debido a la menor sección, la velocidad del fluido aumenta, causando la correspondiente disminución de la presión. El caudal puede calcularse a partir de la medición de la caída de presión en la placa de orificio de P1 a P3. La placa de orificio es el sensor de caudal más comúnmente utilizado, pero presenta una presión no recuperable muy grande debido a la turbulencia alrededor de la placa, ocasionando un alto consumo de energía. Sin embargo, es una forma sencilla de medir caudal. Es importante diferenciar entre un medidor de proceso y una medición fiscal, y en ciertos casos cuando circula gas se utiliza un transmisor multivariable. Suele requerir arreglos de la tubería específicos para poder completar con sus importantes requisitos de tramos rectos. Y también se tiene el tubo Venturi, el cual es similar a la placa de orificio, pero está diseñado para eliminar la separación de capas próximas a los bordes y por lo tanto producir arrastre. El cambio en la sección transversal produce un cambio de presión entre la sección convergente y la garganta, permitiendo conocer el caudal a partir de esta caída de presión. Aunque es más caro que una placa de orificio, el tubo Venturi tiene una caída de presión no recuperable mucho menor. Los transmisores de presión diferencial presentan dos elementos básicos, una placa de orificio y un transmisor de presión diferencial. La placa de orificio es una placa delgada con un orificio que actúa como restricción en la corriente de fluido. Como el área de la corriente de flujo disminuye a medida que el fluido pasa a través del orificio, su velocidad aumenta. La energía requerida para incrementar la velocidad del fluido se obtiene a través de una reducción en la presión estática. Midiendo el campo que se produce en la presión estática con un transmisor de presión diferencial se puede inferir el caudal volumétrico. La raíz cuadrada de la salida del transmisor de presión diferencial es proporcional al caudal. En los transmisores de caudal másico se utiliza el principio de Coriolis, el movimiento de cuerpos y la rotación respecto a la Tierra. La rotación se reemplaza por vibración de uno o dos tubos en U anclados en sus extremos. Miden directamente el caudal másico en base a la frecuencia de resonancia de los tubos, la densidad y la temperatura. Es el instrumento más preciso de los normalmente utilizados y es apto para operar en campo con casi todo tipo de fluidos.
Tiene una buena exactitud en líquidos y en gases, alta estabilidad en un amplio rango de operación y rango de temperatura de proceso desde menos 200 grados Celsius hasta 350 grados Celsius. Es apto para uso en áreas clasificadas y posee un sistema que independiza el dispositivo contra cargas y vibraciones externas. No requiere tramos rectos de tubería y es sensible a vibraciones que existen en la línea, por lo cual puede tener un transmisor local o remoto.